Hola, mi nombre es Ángela Gómez y aquí comienza Ella Soy, el programa de los derechos y las luchas de las mujeres. Estos son nuestros titulares de esta semana. ¿Van en picada los ministerios de la mujer en América Latina? Los gobiernos de Argentina, Ecuador y Panamá decidieron eliminar esta joven cartera, argumentando una reducción del gasto público tras décadas de lucha de los movimientos feministas en la región. Queda en el aire la defensa de las mujeres y de las diversidades. Conversamos con la periodista argentina Julia Mengolini, quien denunció al presidente Javier Milei por apoyar el acoso y las amenazas de muerte en su contra tras la circulación de un video de inteligencia artificial que muestra un supuesto incesto. Y Amnistía Internacional señaló al gobierno por los ataques constantes a periodistas. Y al menos 4 mujeres son víctimas de feminicidio cada día en Brasil. El informe oficial de 2024 muestra las peores cifras de este delito desde que se tipificó en 2015. Tenemos reporte desde Río de Janeiro. Y comenzamos. En América Latina, los gobiernos de Argentina, Ecuador y Panamá han decidido cerrar sus ministerios de la mujer. Las decisiones han encendido las alarmas de los movimientos feministas, que denuncian retrocesos en las políticas públicas de protección a las mujeres y a las ciudadanías diversas. Hugo Caro Jiménez tiene todos los detalles. Los ministerios de la mujer en América Latina están en peligro de extinción. Argentina, Panamá y Ecuador, cuyos gobiernos actuales se alinean con una corriente política de derecha, han decidido dar por terminada la existencia de esta cartera, encargada de políticas públicas para proteger los derechos de las mujeres y las diversidades. La primera en dar el paso atrás fue Argentina. Fue una promesa de campaña del líder de extrema derecha Javier Milei antes de llegar a la presidencia, pero no se oficializó hasta junio de 2024, cuando su administración anunció el cierre definitivo de la cartera que había sido fundada en 2019. El presidente afirmó que el Ministerio de la Mujer en Argentina había sido creado con fines políticos y para propagar e imponer una agenda ideológica. En el caso panameño, en julio de 2025, el gobierno del actual presidente José Raúl Mulino anunció la eliminación de su Ministerio de la Mujer, que fue creado oficialmente en 2023 tras décadas de esfuerzos. Ahora sus funciones serán incorporadas al Ministerio de Desarrollo Social. La noticia encendió las alarmas en la Defensoría del Pueblo. La Defensoría del Pueblo expresa su profunda preocupación ante la posibilidad del cierre del Ministerio de la Mujer y su eventual incorporación a otra entidad gubernamental. Esta medida representaría un grave retroceso en la garantía y protección de los derechos humanos de las mujeres y las niñas en Panamá. Ecuador, por su parte, ha sido el país más reciente en anunciar una decisión similar. Un decreto de julio de este año ordenó la fusión del Ministerio de la Mujer con el de Gobierno. De esta manera, el gobierno de Daniel Noboa le puso fin. Los 3 gobiernos justifican estos cierres argumentando que buscan luchar contra la burocracia, la reducción del gasto público mediante el cierre de esta y otras carteras y mejorar su eficiencia. Sin embargo, grupos de activistas, feministas y opositores a esta decisión son claros con lo que se pone en riesgo, como por ejemplo la lucha contra la violencia de género, la participación femenina en la política, las garantías para las mujeres en materia de salud y educación y la protección en la comunidad LGBTIQ+. Por lo que estos cierres vulneran y debilitan la agenda de derechos humanos en América Latina en relación con la protección de las mujeres y las comunidades diversas en la región. Amnistía Internacional señaló al gobierno del argentino Javier Milei y las más altas esferas del poder político por los numerosos casos de ataques e insultos del presidente a periodistas, incluido el caso de Julia Mengolini, quien llevó a los tribunales el acoso y las amenazas de muerte que, con apoyo del mandatario, se han difundido en redes sociales, tras la circulación de un video de inteligencia artificial que muestra un supuesto incesto de la comunicadora y su hermano. Hace 2 años, Mengolini dijo en un programa de televisión que Milei estaba enamorado de su hermana Karina Milei, aunque aclaró que nunca dijo que mantuvieran relaciones sexuales. Vamos a conversar ahora con ella. Muchas gracias, Julia, por estar en Ellas Hoy. ¿Y en qué consisten los ataques en tu contra? El ataque contra mí en realidad consiste en una serie de hechos a lo largo del último mes, en realidad diría que en el último año, que tienen que ver con un hostigamiento en las redes sociales, con la creación de videos de inteligencia artificial, de videos pornográficos de la inteligencia artificial con mi hermano, y todo esto difundido además con una red
paraestatal de sus milicias digitales que trabajan para el presidente. Algunos incluso, yo digo paraestatal, pero algunos incluso son funcionarios de la Casa de Gobierno, que amplificaron y que vienen amplificando todos estos mensajes de odio contra mí. Con este corolario que fueron estos videos, ¿no? Directamente en un ataque siniestro, inimaginable, que también apunta un poco a quebrar la psiquis, ¿no? Porque a mí, esto a mí no me parece ni siquiera una fake news, porque creo que no hay nadie que pueda creer que yo tuve relaciones incestuosas con mi hermano y que esos videos puedan ser ciertos, ni siquiera están demasiado bien hechos. Bueno, hay varias denuncias de hostigamiento a periodistas por parte del gobierno y Milei repite constantemente esta frase de no odiamos lo suficiente a los periodistas. Pero además, ¿crees tú que hay una fijación con las mujeres reporteras? Hablamos de la periodista Luciana Pecker, que se exilió tras recibir amenazas, y de María O'Donnell, que recibió una lluvia de insultos y amenazas por criticar al presidente. Y pues está además tu caso. Bueno, mirá, es obviamente una persecución ideológica, es un disciplinamiento, es una pedagogía del miedo, es tratar de amedrentarnos para hacernos callar, para que nos asustemos, para que nos vayamos del país, como lo hizo Luciana. También es un disciplinamiento en tanto que son casos para decirle al resto que también se calle la boca, que si se animan si osan a criticar al gobierno y a sus políticas, lo que les puede pasar es esto. Es un autoritarismo así también de manual, ¿no? Como no hay muchas novedades, salvo las herramientas digitales que en todo caso son una cosa nueva, pero es amedrentamiento para callar, persecución ideológica, básicamente eso. Y después, bueno, vos lo decías, con una cuota de misoginia que también es innegable, porque si bien el presidente también se mete y hostiga a periodistas varones que lo critican, la hazaña con la que lo hace con las mujeres es notable. Lo hace mucho más como si a él lo molestaran todavía más las críticas que vienen de parte de las mujeres. Tiene que ver también, a mí me parece, con un movimiento feminista argentino al que pertenecemos muchas periodistas argentinas. Tenemos esa cosmovisión, tenemos también como esa formación feminista en nuestra forma de comunicar, y esa vez en términos ideológicos uno de los principales enemigos de Milei, ¿no? El movimiento feminista, la propuesta de mundo que trae el feminismo. Con lo cual tiene que ver con todo eso, ¿no? Como una respuesta también programática a lo que fue para nosotros un movimiento político muy importante de los últimos años, y también una misoginia que es visceral, atávica, es el odio a las mujeres directamente, ¿no? Bueno, a partir de esta situación, ¿continuarás en Argentina? Y esa es ya mi última pregunta. Bueno, el juez a mí me dispuso una custodia personal las 24 horas, así que yo ando con un guardaespaldas, que lo dispuso la justicia, todo el tiempo. Y al mismo tiempo yo sigo con mi accionar periodístico como siempre, tengo una radio que es Futurock, acá nos sostenemos con el aporte de nuestros oyentes como principal sostén económico, y eso nos da muchísima fuerza y nos da mucha independencia y nos da mucho respaldo, con lo cual nosotros seguimos ya te digo, con amenazas de todo tipo también sobre el funcionamiento de nuestra radio, pero bueno, por lo menos todavía no han podido, seguimos estando al aire. Tenemos un equipo, yo no soy una persona sola, no soy una periodista sola, no soy una periodista que ande pululando de un trabajo en otro. Por suerte pude fundar mi propio medio de comunicación que cuenta con muchos profesionales, muy buenos profesionales, valientes y comprometidos, que forman parte de la radio, como te decía, con los suscriptores que la sostienen en términos económicos. Así que yo sigo así, espero no tener que irme de mi patria, la quiero defender también, y mientras tanto cuidándome, cuidando mi integridad física. Pues bueno, muchas gracias a Julia Mengolini por atender a esta entrevista, y nosotros vamos a continuar con más historias. Brasil alcanzó el mayor número de feminicidios desde que se tipificó el delito en 2015. Un promedio de 4 mujeres fueron asesinadas cada día de 2024. La información la tiene nuestra corresponsal en Río de Janeiro, Valeria Zacone.
El año pasado Brasil registró el número más alto de feminicidios desde que este crimen fue tipificado en 2015. Hablamos de 1.492 mujeres asesinadas según el Foro Brasileño de Seguridad Pública. Se trata de un aumento del 0,7% en comparación con el año anterior y además los datos revelan que es una tendencia inversa porque al mismo tiempo las muertes violentas comunes bajaron un 5,4%. Además, los datos revelan que hay un clarísimo componente racial en esos crímenes porque el 64% de las mujeres asesinadas eran negras, en su mayoría de entre 18 y 44 años. En casi la totalidad de los casos, 97% fueron asesinadas por hombres, casi siempre parejas o exparejas, casi siempre en sus propias casas y en la mitad de los casos con armas blancas. Además, 121 mujeres tenían orden de protección y los datos muestran que en los últimos 2 años al menos 100.000 órdenes de protecciones fueron incumplidas por los agresores. Y todo eso a pesar de que la ley ha sido endurecida y desde el año pasado prevé penas de hasta 40 años de prisión. Este organismo que divulga los datos habla de la importancia de políticas de prevenciones y también recuerda otro tema: hay mucha subnotificación, lo que significa que la realidad podría ser mucho peor. En otros temas, el Tribunal de Apelaciones de Dublín rechazó un recurso del luchador irlandés Conor McGregor contra la condena por violación que se le impuso el pasado noviembre. Quedó en pie que McGregor agredió sexualmente a Nikita Hans, de 35 años, en un hotel de la capital en 2018, por lo que fue condenado a pagar 250.000 euros por daños y perjuicios. El exdeportista de 37 años trató de presentar nuevas pruebas para ofrecer una explicación alternativa a las heridas que presentaba la demandante tras la agresión, pero estas fueron desestimadas. Y para el cierre, un dato. La primera semana de agosto se celebra la Semana Mundial de la Lactancia Materna. La OMS recuerda que los bebés amamantados tienen menos probabilidad de sufrir sobrepeso u obesidad y son menos propensos a presentar diabetes de tipo 2, así como otras afecciones crónicas. Y sus madres también corren menos riesgo de padecer hemorragias posparto, cáncer de mama y de ovario, cardiopatías y diabetes del tipo 2. Este programa fue posible gracias al trabajo de Hugo Caro Jiménez, Laura Espinosa, James Martínez, Paula Jiménez, Álvaro Sierra y, como siempre, nuestro equipo de máster y producción. Para volver a ver este y otros episodios de Ellas Hoy, ustedes pueden visitar la sección de programas en france24.com. Nos vemos en una próxima oportunidad.